Amigos televidentes, ¿qué tal? Tenemos con ustedes su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En estos momentos damos lectura a Sagradas Escrituras y la misma se encuentra en el libro de Oseas, libro del capítulo 4 del profeta Oseas. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oí palabra de Jehová, Hijo de Israel, porque Jehová contiende con los hijos de Israel y los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni conocimiento de Dios en la tierra. Por tanto, premiaré contra ustedes, matará, hurtar, robar, adulterar, prevaricar, homicidio tras homicidios es sucedido, por lo cual se entroverá la tierra y se extenderá todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves de los cielos, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre tan corrupto, confieren ni obedecen, rechazan a los hombres uno con otro, porque su pueblo es como las aguas que retan al sacerdote. Caerá, por tanto, en el día de la sierra. También configurar los pecados de la noche y a su madre destruyen. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Por tanto, cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio y te pondré en evidente la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos conforme a su grandeza. Así que, porque me han deshonrado contra mí, también yo lo desecharé y los hombres en su afrenta. Del pecado de mi pueblo comerán, y en su maldad levantarán su deleite, y serán el pueblo como el sacerdocio. Se contaminarán por cuanto conducen y le pagan conforme a sus obras. Eterno y soberano Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu pueblo. Mira, Señor, la corrupción, que le falta el conocimiento uno con otro, se matan, se hurtan. Ten misericordia, ten compasión. En el nombre de Jesús te pedimos misericordia de las naciones, de los gobiernos y sobre todo de tus hijos. Por el amor tuyo, oye nuestra oración. Bendice la fiel audiencia. En el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo con ustedes su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. El tema central que tenemos es: mi pueblo perece porque le falta conocimiento de Jehová. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento de Jehová. Vamos a ver aquí la condición del hombre, la condición del mundo, y en aquellos tiempos la condición del pueblo de Israel. Después que el pueblo salió de la esclavitud egipcia, déjeme decirle que los israelitas o los judíos
pasaron más de 430 años esclavizados en Egipto. Cuando Dios permitió que Israel entrara a Egipto, dice la palabra que entraron como algunas 70 personas. Entraron allí y comenzaron a crecer. Y cuando entraron como cabeza. José, una de las tribus de Israel. José, uno de los primogénitos de Israel, o sea, de la esposa que él amaba, que era Raquel. Esa esposa tuvo 2 hijos. Tuvo a José, que era el primogénito, y a Benjamín, que era el menor. Esa era de la esposa que él amaba. Ella nada más tuvo 2 hijos y murió. Pero encontramos que Lea tuvo 6 hijos. ¿Te ves? Pero entonces miramos aquí que José era el primogénito de la esposa que él amaba. Los hermanos, por el celo, por envidia, lo vendieron. Unos ismaelitas compraron a José, entonces José lo vendió en Egipto a uno de los gobernadores, o Potifar, sacerdocio, ¿entiendes? Y allí entonces Dios lo puso en alto, lo puso como cabeza, como gobernador. El primer hebreo que fue gobernador de Egipto, Dios lo puso en grandeza. Y el pueblo entonces vino y habitó allí como 70 personas, como les dije, pero encontramos ahora que después de José haber muerto, vino otro faraón que no conocía a la familia de José y lo esclavizaron por más de 430 años. Aprendieron la costumbre, la cultura, la idolatría, el paganismo, y el pueblo cuando creció no conoció a Jehová, no lo conocía. Y por eso fue esclavizado. Entonces, el más que tenemos, mi pueblo perece porque le falta conocimiento de Jehová, no tiene conocimiento de Dios. Pero después del tiempo que Dios manda a Moisés y lo llama y todo, lo saca, ¿entiendes? Y le promete la tierra que le había prometido a Abraham, la tierra de Canaán, esa es la tierra de Dios, que fluye leche y miel. Dios se la dio a Abraham para su descendencia. Ahora, después que ya están en la tierra de Canaán, encontramos que el pueblo se olvidó de Dios. Viendo la maravilla de Dios y todas esas cosas, comenzaron a irse detrás de idolatría, de imágenes y de los mandamientos que Dios le había dado a Moisés para la instrucción del pueblo. Era no tener otros dioses conforme a las naciones paganas. Las naciones paganas hacían dioses de madera, de metales, de oro, de plata, de yeso, y después se ponían a adorarlo. Si usted va al capítulo 7 del libro de Jeremías, de verso 17 en adelante, va a ver cómo dice Dios lo que iba a hacer. Dice que los hijos recogían la leña, los padres, ¿entiendes?, prendían el fuego y las madres amasaban la masa para hacerle torta a la reina del cielo. La gente estaba equivocada, déjeme bien. La reina del cielo no es María como decía la iglesia católica, no. La reina del cielo era Semirami, una diosa egipcia, madre y esposa de Nimrod, del capítulo 10 y 11 de Génesis. Nimrod fue el primer que se rebeló contra Dios. ¿Entiendes? Y se miraba y se representaba como una mujer, ¿entiende?, que tenía un niño en la mano, tenía una corona de 12 estrellas y la luna debajo de su pie. Esa era la idolatría que tenía Egipto. Entonces, pues Babilonia adoptó esto. Y al Babilonia adoptar eso, Nimrod, ¿entiende?, era el niño y se le llamaba el niño Dios. Después las religiones pusieron a María. Oye, qué terrible. Pusieron a María y comenzaron a adorar, pero no era ella. Era Semirami, la diosa egipcia. Y que luego se casó, ¿entiende?, con su propio hijo, Nimrod. ¿Entiende? Ahí entró la Babilonia. Y entonces comenzaron a adorar el sol y a la luna y las estrellas. Quiero que entienda esta cosa. Entonces vemos aquí, léase bien ese capítulo 7 de Jeremías para que se dé cuenta. Del verso 17 hasta el 24, se da cuenta de qué le estoy diciendo. Porque ahora Dios llama a Oseas y le dice la condición del pueblo, la condición del mundo, las naciones, cómo se habían corrompido, cómo habían abandonado a Dios, especialmente a Israel. De tal manera que cuando el pueblo comenzó a vivir en la tierra de Canaán, comenzaron a pedir rey.
Todas las naciones de aquellos tiempos tenían reyes paganos, idólatras, no conocían a Jehová. Pero el pueblo de Israel, al ligarse con esas naciones, también quería rey. Dios era el rey de ellos, Dios era el que lo guiaba. Dios le puso jueces como a Samuel, le puso a Samuel para que Samuel lo instruyera y lo dijera todo. Si usted lee el capítulo 3 del libro de Primera de Samuel, usted se va a dar cuenta cómo Dios llama a Samuel. De madrugada lo llama y le da el ministerio para que sea el sucesor del sacerdote Elí. Pero Elí se olvidó de Dios y de la ley. Dios mandaba ángel literal y le hablaba con él y él no obedecía. Los hijos se habían corrompido y hacían cuantas cosas. Por eso Dios puso entonces a Samuel. Después que Elí muere, ¿entiende? Entonces Samuel coge el mando. Pero Samuel fue instruido por Elí. Y los hijos no estaban viviendo una vida y por eso Dios llama a Samuel. O sea que quiero que entiendan bien aquí qué es lo que está diciendo este profeta Oseas. Entonces Samuel ya se es el juez de Israel. Y cuando entran a la tierra prometida, el pueblo quiere, entiende, reyes igual que todos los otros. El único rey que había en Israel era Jehová, Dios de los ejércitos. Todavía no era tiempo de reyes, pero ellos querían imitar a las otras naciones. Y viene Samuel llorando ante Dios. Y Dios le dice, ¿por qué llora? Y él dice, porque no quieren a mis hijos. Ya yo estoy anciano. Ya yo no puedo seguir. ¿Entiendes? Y entonces quieren poner reyes. Y me pide que le ponga reyes, que le unja reyes. Como las demás naciones. Y le dice Dios a Samuel, Samuel, no te preocupes, no llores. Porque no te están rechazando a ti. Me están rechazando a mí. Yo soy el que pongo reyes y quito reyes. Yo soy el que te puse a ti. Así que no te están rechazando a ti, es a mí. Dale lo que ellos quieren. Dale rey. ¿Qué? Y buscaron dentro de la tribu de Benjamín y pusieron entonces a Saúl. Pero Saúl no era conforme al corazón de Dios. ¿Sí? El Señor le dijo a Samuel, dile al pueblo que él le va a esclavizar, que él entonces lo va a poner igual que las demás naciones. Y que entonces va a venir el castigo y que sus hijos van a morir y todas esas cosas. ¿Sí? O sea, toda una introducción para que vea cómo estaba la condición de Israel, que es el pueblo de Dios. Y Samuel se lo dijo, pero ellos desistieron y dijeron, no, queremos rey, queremos rey. Entonces pusieron a Saúl. Y al cumplimiento, Saúl entonces se rebeló contra Dios, fue rebelde, desobediente. No obedecía a lo que Dios le decía una cosa, él hacía otra. ¿Sí? Se corrompió también. Pues entonces Dios le dice a Samuel, vete a Belén de Judea y vete a la casa de Isaí y allí me va a ungir al que yo te diga. No vea lo que ven los hombres, porque yo no veo lo que ven los hombres, yo veo el corazón. Así que tú vas a elegir uno conforme a mi corazón. Al que yo te diga, ese va a elegir. Sí, eso, y sucedió. Y eligieron a David. Pero aquí el punto ahora, después de eso, que ya David era rey, entiende, vino Salomón, vino Roboam, comenzaron reyes, se dividió el reino, toda esa cosa se corrompió. Entonces se dividió el pueblo entre dos. Las 10 naciones cogieron para Samaria y 2 se quedaron, entiende, aquí en Judá. Entonces se le llama a los hijos de Judá, la descendencia le llama judío. Y ese es el pueblo de Dios. ¿Entiendes? Y la media tribu de Benjamín y Manasés. Entonces entran aquí y se quedan, pero 10 tribus se van para Samaria, para el norte. Y se divide el reino, judío y samaritano. ¿Sí? Y ahí comienza la corrupción, la inmoralidad, la idolatría, el paganismo. Entonces el pueblo estaba pasando por tormenta porque le faltaba conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios. Se habían apartado de Dios. ¿Te ve? Se ligaron con las naciones paganas. Entonces no tienen conocimiento de Dios y Dios quiere que fueran santos. Por eso Dios le dijo a Abraham, sale de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. ¿Sí? Y tu descendencia será heredero de esta tierra, de Canaán, que fluye leche y miel. Pero en la simiente tuya, le dice Dios a Abraham, en la simiente tuya serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? La simiente era Jesucristo. Y la profecía venía. Entonces aquí donde nuestro hermano Oseas
le está hablando al pueblo de Israel. Si usted sigue leyendo, entiende este capítulo, entiende, 4, va a ver todo el pecado y lo que Dios le dice a Oseas. ¿Entiende? Dios le dice a Oseas que buscase una mujer ramera, prostituta y se casara. Oye bien, cuando Oseas coge a esta mujer, eso está en el capítulo 3 del libro de Oseas. Dios le habla, pero era para una representación, porque Dios ilustra a través de los profetas, ilustraba el mensaje. El pueblo estaba corrupto, mataba, adulteraba, fornicaba, había lesbianismo, homosexualismo, hipocresía, maldad, robo, adulterio, fornicación. Eso es lo que dice aquí este capítulo de 4, pero usted lee el capítulo 1, 2 y 3, se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Y ahora, o sea, le presenta el mensaje al pueblo. El pueblo está corrupto. Quería rey, Dios le puso rey. Le puso sacerdote de la descendencia de Leví. ¿Sí? La descendencia de Aarón, hermano de Moisés. Le dio el mensaje a través de Moisés y todo estaba escrito. Pero ellos ya no querían leer los escritos de Moisés. Seguían la idolatría, seguían el paganismo, seguían el pecado, pero no seguían a Dios. Habían rechazado a Dios por hombre. Y estos hombres lo corrompieron. Terrible. El mismo Salomón tuvo 1000 mujeres y después las mujeres lo engañaron y trajo idolatría. Puso dioses falsos dentro del templo que Salomón había hecho. Y Dios le había dicho que si no mantenía la santidad iba a destruir ese templo. Y Dios destruyó ese templo. En el año 70, el emperador Tito Vespasiano destruyó el templo total por segunda vez, porque el primero que lo destruyó el templo fue Nabucodonosor, rey de Babilonia. Sí, pero el pueblo seguía en idolatría. Pues entonces Dios lo castigaba. Por eso perecía, como dice aquí. Nabucodonosor entró y robó los utensilios del templo y se los llevó para Babilonia. Después vino Medo Persa, ¿entiende? Después vino Grecia. Y después vino Roma. Y todo era esclavizado. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Se habían olvidado de Dios. Por eso, o sea, le está trayendo el mensaje. ¿Por qué perece? Así que, ¿por qué te está pasando? Pastores que están escuchando, pastoras, evangelistas, apóstoles, profetas, predicadores. ¿Cuál es su condición? ¿Por qué la iglesia está rumbo hacia abajo, hacia el precipicio? Son muchas iglesias que se están destruyendo. Están como la iglesia primitiva del Asia Menor. ¿Entiende? La iglesia de Éfeso. Dios le llama y le dice al ángel de la iglesia, que era el pastor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sí. Por tanto, ve a ver de dónde ha caído y arrepiéntate, porque si no moveré el candelero de su lugar. El candelero era la iglesia. Va a mover la iglesia por el pecado. Se lo dijo también a Sardis, a Pérgamo, que tenía la doctrina de Balaán, idolatría, paganismo. Tiatira, que tenía la doctrina de una tal Jezabel. O sea, la iglesia primitiva también pasaba por eso. Hoy en día está pasando lo mismo. Hay corrupción, hay inmoralidades, falta de conocimiento de Dios, ya no se enseña. Ya muchos seminarios e institutos bíblicos están cerrándose, ya no están. Y las iglesias, óyeme bien para que se dé cuenta, las iglesias ya no están dando escuela bíblica como de antes, ya no hay escuela bíblica. Ya vienen al servicio mucha música, cantantes y cuantas cosas, pero no hay enseñanza. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Si usted va a primera de Timoteo capítulo 4, se va a dar cuenta también. Allí encontramos que Dios dice que en los últimos días muchos creyentes van a apostatar de la fe, escuchando a doctrina de demonios, hipocresía de maestros mentirosos, que prohibirán muchas cosas, incluyendo casarse y comer de alimentos que Dios dio, escuchando doctrina de demonios, doctrina falsa. Entonces dice el Señor que vendían que falso profeta, falso maestro, falso ministro. Sí, venían. Y eso está pasando. Si usted lee Mateo capítulo 24, cuando Dios da la profecía que el templo iba a ser destruido, y él dijo que venían falsos Cristo, ¿usted ve? Eso es muy importante. Si usted lee a 1 de Juan capítulo 4, va a ver también que venían falsos Cristo.
Según Tesalonicenses capítulo 2, dice que viene una bestia, uno que se va a hacer pasar por Dios. Falso Cristo. Si lee el capítulo 2 de Gálatas también, Pablo dice que venían falsos hermanos. Si usted lee a 2 de Corintios capítulo 11, del verso 12 en adelante, versículo 3 primero a 20, dice que Satanás engañó a Eva y que así también iba a engañar a las iglesias, a los hermanos. Porque Satanás se iba a vestir como ángel de luz. Lee el versículo, entiende, 12 al 15 de ese capítulo 11, 2 de Corintios. Entonces, falso. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, ¿qué hace? Primero se le quita la instrucción. El pueblo de Israel primeramente dejó de estudiar los libros de Dios, los pergaminos, las enseñanzas, la ley. El Señor mismo lo dijo. Moisés y Elías hablaron de mí, los profetas hablaron de mí. Vuelvan, ¿entienden? Y dice el Señor que al hombre inicuo vuelva al Señor. Jeremías dice, en el capítulo 6, paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua y hay que volver al camino, la santidad. El mismo Señor lo dice, sin santidad nadie puede ver al Señor. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces vemos hoy en día que encontramos, vuelvo y repito, que se está quitando la escuela bíblica. Son pocas las iglesias, las congregaciones que siguen enseñando, que dan escuela bíblica. ¿Entienden? Instrucciones. Recuerden, hasta los institutos se están cerrando. Y lo que hay, algunos maestros tienen falsas enseñanzas, falsas herejías, como dice el Señor, que vendrían ¿qué? Falsos maestros. ¿Doctrina de qué? De demonios. Eso es lo que están escuchando hoy día. Por eso está pereciendo el pueblo. Por eso hay divisiones, contiendas. Los mismos miembros se siguen moviendo de un templo a otro, de un templo a una congregación a otra. Óyeme bien. Le falta el conocimiento de Dios. Porque el Señor dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Así que, ¿por qué se están moviendo? Pues, porque aquí no me atienden bien, porque aquí me critican. Oiga, es terrible. ¿Le falta qué? Conocimiento de Jehová. Hace falta la manifestación del Espíritu Santo. Así que vea bien, no solamente en el pueblo de Israel está esto, y estuvo también durante el tiempo de Jesús, no solamente en el tiempo de la iglesia primitiva, también hoy en día lo tenemos y seguirá. Porque no se está enseñando la palabra de Dios. El libro de San Juan capítulo 5, verso 39 lo dice. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestro hermano Pablo le exhorta a Timoteo y le dice que escudriñe las escrituras también, que dé testimonio, que somos salvos por la fe, no por lo que por la vista. ¿Te ve? ¿Por qué perece el pueblo? Porque le falta conocimiento. No está hablando de conocimiento falso, de la ciencia llamada ciencia, como dice Pablo. Yo no vengo a ustedes con conocimiento humano, con la llamada falsa ciencia. Yo vengo a ustedes con el poder del Espíritu Santo, con el Padre de la luz. ¿Usted ve? Entonces necesitamos, hermano, volver al principio, a la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Hay que escudriñarla. El Señor lo dijo en el capítulo 4 de San Mateo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te ve? Entonces, no venga usted con conocimiento humano. No es malo los conocimientos ahí que usted va a la universidad, a la escuela. Amén. Prepárese físicamente. Pero venga a buscar a Dios. Porque la salvación no se compra en la universidad. La salvación no se compra en el colegio. La salvación no se compra con un libro. La salvación no se compra con las redes sociales. ¿Entiendes? Con Google y otras redes. No. Se compra con Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Tenemos que venir a Jesús. Él es la resurrección y la vida. El que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. En el capítulo 14, versos 15 y 17 de San Juan, él lo dice. Si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre para que le dé otro consolador, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede ver porque está con ustedes. ¿Te ve? Entonces necesitamos el Espíritu Santo. Él es el que nos da conocimiento. Él es el que nos da la sabiduría. Aleluya, gloria a Dios. Sí que pastores, deténganse, ve a ver cómo está corriendo la iglesia. ¿Por qué no crece? ¿Por qué no se convierte en las almas? ¿Cuál es la doctrina que tiene, la adoración que tiene? En el capítulo 4 de San Juan, versículo 20 en adelante, dice que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu. Es necesario que le adoremos en espíritu. ¿Ve? Tenemos que vivir un conocimiento espiritual. Tenemos que tener una mente de Cristo. Tenemos que vivir en el espíritu.
Tenemos que vivir en santidad, como dice el Señor en 1 de Pedro 1:15. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Y el verso 16 dice, sé santo porque yo soy santo. ¿Usted ve? Entonces Dios quiere que seamos santos. Pero ¿cómo vamos a ser santos? Bueno, cuando adquirimos el conocimiento, ¿de quién? De Jesucristo. Él es el maestro. Pues el Señor dice, no llame maestro a nadie, ni padre a nadie. Jesucristo es el maestro. Dios Padre, el creador del universo, mandó a su único hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Para que volvamos, en 2 Corintios 5:17 lo dice. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Usted ve? Así que el pecado, la maldad, todo eso es viejo. Desde el primero padre hasta el presente, toda esa maldad. Pero Cristo vino, amados hermanos. En el cumplimiento profético, Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para traernos a Cristo, a la salvación, en otra palabra, que significa ungido, lo que significa redentor. ¿Sí? Por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Usted ve? No hay otra fuente de salvación. No hay otra fuente de vida. Cristo es la vida. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para los que entraron tarde, repetimos el tema. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento de Jehová. Y está basado en Oseas capítulo 4. Léalo bien. ¿Cuál es el conocimiento? Que Cristo es el Mesías. Y los judíos lo rechazaron. Como nación, oiga bien, como nación, Israel rechazó. Por eso el Señor Jesús le dice, cuando presenta la parábola de Lázaro y de rico, dice la palabra que había un hombre rico y había un hombre llamado Lázaro que se ponía en la puerta a recoger la migaja que caía de los alimentos de este hombre rico. Y entonces murieron los dos, al tiempo murieron los dos. Lázaro fue al lugar clave, ¿entiende? Al seno de Abraham, dice ahí. Y el rico fue a la parte del infierno, de fuego, se estaba ardiendo. Es una parábola que el Señor presenta para diciendo cómo va a ser la cosa. Entonces, el hombre rico se estaba asfixiando allí en el infierno. Y le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo y me venga porque me estoy quemando. Y Abraham le dice, bueno, no, hay una gran cima que no se puede pasar de aquí hacia allá. Tú tuviste tu oportunidad y no fuiste misericordioso ni compasivo con nadie. Pues ahora le toca a él. Pero tan siquiera mándame o manda a alguien que vaya allá. Le dice entonces Abraham, la ley y los profetas lo tienen. Y ellos hablan de cómo, o sea, el conocimiento. La ley habla de quién? De Cristo Jesús. La ley representa a Moisés. Y no hay mejor testigo que Moisés para Israel. Que vean que a quien ellos tienen y quien ellos adoran y quien ellos leen todos los sábados, estaba hablando de Jesús. Que no es Moisés que salva, sino Cristo. Pero ellos rechazaron a Cristo. No tienen el conocimiento. Leen la ley y los libros, pero no leen al Señor. Y el Señor dice en Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También le dice los profetas estaban representando a Elías. No hay mejor testigo para Israel que Elías. ¿Entiendes? Porque había la idolatría, ahí estaba Jezabel, estaba acá, y todos esos reyes de Israel, adorando ídolos y todo. Y Elías vino y bajó fuego del cielo y consumió a 850 profetas de Baal y Acera. Estaba en el pueblo de Israel. Todos esos sacerdotes, todos esos idólatras y paganos. Entonces Elías, Jezabel trató de matarlo, pero Dios lo ocultó. Entonces dice el Señor ahí en Malaquías que hay dos olivos. ¿Quiénes son? Elías y Moisés. Si usted ve el capítulo 11 de Apocalipsis, va a ver que ellos van a venir para desenmascarar al anticristo, porque va a haber un gobierno mundial que se va a hacer pasar por Dios, se va a sentar en el templo de Dios, va a poner marca a todo, va a engañar en la frente y en la mano derecha, va a poner marca, ¿te ve? Para que lo sigan a él.
y va a quitar todo lo que es Dios. Lea esa 2 Tesalonicenses capítulo 2. Va a quitar todo lo que es Dios, objeto de culto. Va a haber una persecución terrible. Eso es antes de Cristo venir, ¿entiendes? Va a haber la gran tribulación, pero persecución es otra cosa. Antes del rapto de la iglesia. Oye, bien, hay un rapto de la iglesia, hay un levantamiento de la iglesia. Y Dios viene a buscarla porque se va a presentar este gobierno mundial. ¿Sí? Hasta ahora, Dios a través de la iglesia, el Espíritu Santo está impidiendo que se manifieste este hombre. Ya ese hombre está, ya el sistema está, todo está establecido. Pero la iglesia está aquí. Pero pronto la iglesia se va a levantar, se va a ir. Por eso Dios está diciendo que la iglesia se consagre. Dice, bienaventurado que cuando el Hijo del Hombre venga, lo encuentre haciendo así. Velad y orad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Te ve? Entonces hay que velar, hay que tener conocimiento. Y ya leímos ahorita ahí en 1 Timoteo 4. Muchos van a negar al Señor, escuchando a doctrina de demonios y a maestros conforme a su propia concupiscencia. Y por eso le dije que va a quitar todo lo que es Dios. Y vuelvo y repito, amados pastores, vuelvan y establezcan la escuela bíblica. ¿Entiendes? Aprendan a administrar, ¿entiendes? A poner lo que es primero. La Biblia dice que en los últimos días, ¿entiendes? Les dirán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque están escuchando doctrinas que no son. Y son más del 75% de las congregaciones han quitado la escuela bíblica. Ya no enseñan. De antes los domingos comenzaba más o menos como a las 9. No, ahora damos 2 servicios o 3 de predicación y canto que después para la casa. Entonces, no hay conocimiento. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Hay que instruir. La palabra manda que instruyamos, hay que instruir. Es más, en Proverbios capítulo 22, versículo 6 lo dice. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ya ni siquiera tenemos escuela bíblica para los muchachos. Lo ponemos a jugar y a brincar y cuantas cosas. Pero no le enseñamos la palabra. Bendito sea Dios. Hace falta conocimiento de Dios. No hay madurez espiritual. No tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Satanás, los malos pensamientos. Mucha música, muchas canciones de todas partes, festejo y todo, pero no hay doctrina, no hay enseñanza bíblica. Por eso hay contienda entre los mismos hermanos, entre los pastores y los feligreses. Los feligreses no quieren someterse a los pastores, violan la palabra, porque si leyeran la palabra, se sometieran. En el capítulo 13 de Romanos dice la palabra de Dios, someteos a toda autoridad, porque no hay ninguna autoridad que no sea sometida por Dios, ¿te ve? Por eso, los abogados no están para infundir temor, dice ahí los magistrados, sino ¿para qué? Para corregir. Pero ¿qué pasa? A la gente violar, ¿entiendes? Los gobiernos meten leyes y cuantas cosas, no se someten, hay un desbarajuste, dentro de la misma familia hay un desbarajuste, no se someten, no hay disciplina. Ahí en Efesios 6 dice a los hijos, someteos a vuestros padres, honradle, obedecerle, para que te vaya bien. Y a los padres dice, no provoque a ir a tus hijos, sino criadlos en disciplina, y en instrucción del Señor, en temor de Dios. Pero no se hace eso, no se está enseñando. De antes la familia se reunía, leían la palabra de Dios, oraban juntos como familia, los esposos, los matrimonios, oraban cada uno junto ahí, antes de irse a la cama. Tenían un servicio en la semana. Esa era la iglesia de la casa. Y luego cuando iban al templo, como iglesia, se congregaban todos a adorar, a estudiar la palabra de Dios. Pero ya no se hace eso. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Conocimiento de Dios. Por eso tenemos que criminalidad, robo, hurto, maldad, hipocresía, mentira. Le falta conocimiento de Dios porque Dios instruye que no se debe practicar esa cosa. ¿Por qué perece el pueblo? Entonces cuando le duele algo, ahí comienzan para donde los doctores, ¿entiendes? Y comienzan a orar por mí. ¿Y qué? Pues arrepiéntete, busca a Dios. Tú puedes orar, Dios te puede levantar por fe. ¿Te ves? Al que cree, todo le es posible. Pero Dios también puso personas, puso pastores, puso maestros, evangelistas. Dios creó 5 ministerios para la edificación de la iglesia. Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. ¿Dónde están estas personas que Dios puso, que están ahí? Hay que obedecerlo. ¿Debe? Hay que someterse. Sí, que lea bien. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque le falta conocimiento.
Dios va a castigar, por eso el pueblo perece. Miremos algunos versículos otra vez aquí de este capítulo 4 del libro de Oseas. Oí palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, porque mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidios se suceden, por lo cual me enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con los bestias del campo, las aves de los cielos y aún los peces por el mar. Ciertamente el hombre no conoce y contiende con su Dios, y no recuerda a Dios, sino el hombre. ¿Por qué? Porque tu pueblo es como los que restringen el pecado. Óigame bien, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Y qué es lo que hay? Adulterio, hurto, matar, mentir. Todas esas cosas lo dice. Osea lo trajo a Israel. Eso era el pueblo de Israel. Pero también el Señor dice aquí a través de Osea que es mundial, que toda la tierra es los pueblos. No hay conocimiento. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Por la misma condición. ¿Por qué Dios mandó un diluvio en tiempo de Noé? Por la misma condición. El mundo, teniendo todas estas cosas, no adquieren el conocimiento de Dios. Por eso es de suma importancia, amigo televidente, comienza a estudiar la Biblia. Esta Biblia que tenemos aquí va a ser quitada. Y ya la están quitando de una manera, ¿entiende? Directa. ¿Y cómo así? O sea, la están interpretando, tergiversando y poniendo cosas que no son de Dios ahí. Hay muchas cosas ya en muchas Biblias que se están vendiendo. Tengan cuidado con la Biblia que usted compre o le regalen, ¿entiende? Porque le han añadido. Y la Biblia dice que cualquiera que le añade, ¿entiende? Su nombre será borrado de la vida, y cualquiera que le quite, también va a haber la añadida de las plagas que vienen sobre este mundo. Por eso es que mucha gente van a ser engañada, porque están leyendo una palabra que no está correcta de Dios. Por eso hay que escudriñar. Usted tiene que escudriñar la palabra. Muchos predicadores que están predicando ahí en calzoncillos, en ropa menores, están diciendo falsedades, están engañando, robando, vendedores ambulantes, y se hacen pasar que son de Dios. Pero ¿por qué entonces la gente me llama? Porque le falta conocimiento. Hay que probar los espíritus. Vaya a 1 de Juan capítulo 4. El Señor dice aquí, probar los espíritus para que vean lo que son de Dios, lo que no son de Dios, porque vendrán falsos profetas. Y estos son los tiempos. Se está predicando ahí gente en calzoncillo que dicen una cosa y viven otra. ¿Me están entendiendo aquí? ¿Por qué el pueblo perece? Porque le falta conocimiento. Son muchas cosas. Nos metemos en las redes sociales, comenzamos ahí a tomar té, ¿entiende? Y jugo de que verde, y esos curanderos y santeros, se están metiendo. Y la gente creyendo en esas cosas, ofreciendo, ¿entiende? Dedicándole poder a estas cosas, y comienzan a idolatrar cuando eso es mentira. Comienzan a adorar el sol, la luna, las estrellas. Todo eso es engaño, falsedad. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento. Tenemos que adorar a Dios. Dios hizo el sol, no adore el sol. Adore a Dios que lo hizo. Dios hizo la luna, no adore la luna. Adore a Dios que la hizo. Dios hizo los planetas, no adore los planetas. Y eso es lo que están haciendo. Si usted busca en la Biblia va a ver que adoraban los planetas. Mercurio, Saturno. Y le ponían nombre. Plutón. Entonces es importante que usted entienda esto. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Jehová. No sea idólatra, no sea pagano. No se inclina a ninguna imagen. La Biblia prohíbe. Dios prohíbe. Váyase a Éxodo 20. No te inclinarás ni tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que tenga cuidado. Adore a Dios. Eso dice la Biblia. Tenemos que adorar a Dios, al creador del universo.
el que se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario, por usted y por mí, por la humanidad. Lees a Isaías 43 para que vea que Dios cargó en él el pecado. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y por su llaga fuimos curados. Por eso no adore ningún hombre. Dice Jeremías, maldito todo aquel que confía en el hombre. Confía en Dios. La salvación suya es en Dios. Aquí la palabra confianza es que no crea que el hombre va a salvarlo. El único que murió en la cruz del Calvario fue el Señor. Ahí dice en Hechos capítulo 4, del 11 en adelante, dice Pedro, y en ningún otro es salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, solamente en Jesucristo. Vuelvo y repito, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es Cristo Jesús, más nadie, más nadie. Así que tenga cuidado, no adoren ni a los apóstoles, ni a la Virgen María, a nadie, adore a Dios. A esta persona se le amaba, ¿entiende? Que eso es lo que el Señor nos manda, amarnos como Él nos amó. Pero adorar solamente a Dios. Adoración es, ¿entiende? Dependencia total, sometimiento, Adorar, eso es la adoración. Y eso se le corresponde solamente a Dios, el creador del universo. Hay un solo Dios, solamente el creador de todo el universo. Aleluya, no hay otro más Dios. Y solo hay un Salvador llamado Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Por eso ni Pedro, ni María, ni Pablo, ni los apóstoles, ni ningún hombre se puede adorar. Mire cómo hace la religión. Que entonces, como estos eran hombres y mujeres que Dios usó, que fueron instrumentos de Dios, pues todas estas religiones, lo que hacían los paganos en tiempos de Egipto, de Asiria, de los jebuseos, ¿entiendes? Todas esas naciones, los árabes y todo, Babilonia, que cogían entonces un rey, cogían un príncipe y se hacían una imagen y la mandaban que se adorara y que le prendieran vela y cuantas cosas. Eso también hace la religión hoy en día. Cogen a María, cogen a Pedro, cogen a Pablo, cogen a Mateo, cogen a Lucas, cogen a todos los siervos de Dios y siervas y hacen una imagen de ellos, ¿entiendes? Entonces se ponen ahí, la canonizan como que tienen poder para sanar, para libertar. Y eso es que es diabólico. Eso no es de Dios. Eso es falta de conocimiento de Dios. Eso es desobediencia a Dios. ¿Entiendes? Porque ya están muertos. Ellos van a resucitar. ¿Sí? Toda persona que muere va a lo que se llama el mundo espiritual. Pero no pueden hacer nada. Así que tengan cuidado también que se ponen a consultar con los muertos. No. ¿Entiendes? Porque cuando vida hacía muchísimas cosas y ahora yo voy a pedirle porque otro dice que no. No. Mire ahora la persona que usted tiene a su lado. Bregue con ellos, ayúdele en todo. Ámele, respétele, como dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 15, verso 12 de San Juan. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado. ¿Por qué ahora no trabaja? ¿Entiendes? Cuando tienen vida hay muchos hijos, ¿me entiendes? Que cuando su madre o su padre estaba vivo, le hacían la vida difícil de cuadritos, no obedecían nada. Y después que muere, van a llevarle flores al cementerio y a pedirle. ¿Y por qué no hacía en vida? ¿Se da cuenta dónde hay el engaño? La ceguera espiritual. Y eso pasa. La Biblia dice que todo aquel que muere va a un mundo espiritual, va al mundo de espera, hasta que venga el Señor a levantarlo. Así que el que tiene que pedirle a Dios. Señor tiene el poder. No más nadie. Mi pueblo perece porque le falta ¿qué? Conocimiento. Así que de esa idolatría, de ese paganismo, apártese del mal. Aquí dice hurtar, deje de hurtar, de robar, en otra palabra. Dice adulterar, deje de adulterar. Si usted está casado, sea responsable, fiel a su esposa, a su esposo. Perdónense mutuamente y ámense. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si usted tiene novia, respétela, y la novia que lo respete a usted hasta que se casen. No estén teniendo sexo, se llama fornicación. Y van a ser condenados. Eso dice la palabra en Hebreos capítulo 13, verso 4. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Así que si tú estás teniendo sexo, estás en fornicación, viene el castigo. Va a haber un juicio. Así que tienes que tener cuidado. Respeta. Pide a Dios que te dé amor, cariño, respeto hasta que llegue el momento de casarse. Si no tiene novia o novio, no te precipites a buscarlo. Ven ante la presencia de Dios. Dios es el que da a la esposa, el esposo.
Y lo que Dios da, lo da bueno. Entonces busca conocimiento de Dios. Apártate del mal. Deje el impío su camino y el hombre inico su pensamiento y vuélvase a Jehová. La condición de Israel. Aquí Osea está hablando de Israel porque han dejado a Dios. Por eso Israel, Dios tuvo que mandarlo a diferentes naciones. Por dos razones. Número uno, para que no perecieran todos, porque estaban corruptos en sus pecados, sus delitos. Y número dos, porque Dios había dicho a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Dios tiene que cumplir su promesa. Al mandar el pueblo a diferentes naciones, Dios bendice esas naciones donde están por sus hijos. Entonces, como es el sol, Dios manda el sol para buenos y malos. Pero Dios hizo el sol para sus hijos. Pero donde están sus hijos en diferentes lugares, pues Dios bendice esas naciones, esos países. Sí, eso pasa también con Israel. Israel es el pueblo de Dios. Dios tiene que protegerlo. Dios tiene que cumplir su palabra. Dios no miente. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Estás entendiendo? Entonces, al Dios mandar a cada nación, manda a los judíos, pues Dios bendice a los judíos. Y pues bendecir a los judíos, bendice a las naciones. Si Dios manda aquí judíos a Estados Unidos, pues Dios cuida a sus hijos. Al cuidar a sus hijos, cuida la tierra de aquí. Si es Santo Domingo, si es Puerto Rico, si es Centroamérica, Suramérica, si es Guatemala, si es Honduras, Perú, si es Colombia, si es Venezuela, Costa Rica, Chile, Argentina, Ecuador, todas estas naciones del Centro y Suramérica, el Caribe, Puerto Rico, Santo Domingo, Haití, Cuba, México, Guatemala. Si Dios manda a judíos, pues Dios bendice. Pero ¿qué pasa? Que todos estos países han conocido a Jesús. Le sirven a Dios. Entonces los judíos van a tener que escuchar la palabra de Dios, que el Mesías vino. Entonces, porque como nación, Israel no ha aceptado al Mesías. Lo ha negado. Por eso le falta conocimiento. Entonces, pero como los gentiles, que son estas naciones que mencioné, sí, aceptaron al Mesías. Ellos hablan del Mesías por la radio, por televisión, como estamos hablando ahora. Pues entonces los judíos escuchan. Escuchan que el Mesías vino. Y ahí se le abren los ojos. Entonces, adquieren el conocimiento. Pero no me enseñaron eso. Entonces, y comienza entonces la duda y a buscar al Mesías. Porque el Mesías vino. Y viene por segunda vez. Cuando el Mesías vino, el pueblo lo rechazó. Porque esperaban un Mesías como guerrero. Que venía en un caballo a libertarlo de los imperios. ¿Entiendes? Babilónico, Persia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Cuando Cristo nació, estaba Roma. Roma fue que mató a Cristo en una cruz. ¿Entiendes? Es un trono satánico. Entonces encontramos aquí que entonces los judíos no aceptaron al Mesías. Pero Dios entonces cogió apóstoles y lo envió a toda parte del mundo. ¿Para qué? Para que predicaran. Y así los judíos entonces escucharon. ¿Usted ve? Que es la bendición donde entra. Dios cumple su palabra. Como los judíos están en diferentes partes del mundo, escuchan que el Mesías vino. Entonces Dios va a traer de nuevo a la tierra de Canaán. Dios va a recoger toda parte. Hay 144,000 sellados que Dios ha preservado, que siguen al Cordero, donde quiera que va. O sea, hay judíos que son de Dios, que pertenecen a la iglesia. Porque la iglesia de Jesucristo está compuesta de judíos y gentiles. Gentiles son todas las naciones que no son judíos. Esos son gentiles. Y los judíos son el pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel. Óigame bien. No todos los que se llaman israelitas son israelitas. Son hijos de Abraham, no. La promesa está en Jacob. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo dos hijos. Uno llamado Esaú y otro Jacob. Jacob rechazó a Dios. Rechazó la primogenitura. Esaú lo rechazó, pues entonces Jacob recibió la primogenitura. Entonces en la descendencia de Jacob, en los 12 hijos que tuvo Jacob, ahí es que está la promesa. No aquí, porque Abraham, ¿entiende? Antes de nacer Isaac, su esposa Sarai le dijo para que se cumpla la promesa de Dios, porque ya Abraham tenía, ¿entiende? 86 años. Cuando Dios le da la promesa, ¿entiende? Y Sara tenía, ¿entiende? 10 años menos. Y pasa el tiempo. Y ya tiene 90. Y nada, pues entonces Sara le dice, coge a mi sierva Agar, ¿te ve?
Agar era una sierva de Sarai, egipcia. Y entonces, para que se cumpla la promesa de Dios. Y Abraham se acuesta con ella, con Agar, y tiene un hijo llamado Ismael. Pero Ismael, dice Abraham, ¿entiende? Cumple la promesa. Dice Dios, no te puede heredar un esclavo. Será de tu esposa. Para mí nada es imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Sí? Y cuando Sarai tenía 89 y Abraham tenía 99, Dios llega a la casa de Abraham, con 2 varones más. Y Dios se sienta. Óigame bien. Muy importante que entienda eso. Entra en la casa de Abraham, le lavan los pies. Abraham le dice, yo te voy a hacer comida. Le hace comida. Oye, usted tiene que entender eso. Si quieres saber lo que te estoy diciendo, le hace el capítulo 18 de Génesis. Génesis 18. Y va a encontrar lo que estoy diciendo. Y Dios le dice, después que come, que ya se van. Porque Dios se llama teofanía. O sea, una manifestación de Dios como hombre. Porque Dios se da a conocer como hombre. En ese tiempo todavía Cristo no había venido. Es decir, que estaba ahí, ¿sí? Cristofanía, teofanía, manifestación de Dios. Entonces encontramos aquí que le dice Dios a Abraham, ¿dónde está Sarai, tu mujer? Ahí está en la puerta. Ya estaba, la mujer siempre está escuchando a ver qué están hablando. Aleluya. Ella tendrá un hijo. El año que viene, a la edad de 100 años, ¿habrá algo imposible para Dios? A la edad de 90 años, ¿habrá algo imposible para Dios? No. Va a tener su primer hijo. Y así fue. ¿Sí? Para que vea que lo que Dios da es perfecto. A esa edad nadie había dado a luz. 90 años ya se le había pasado la menstruación y todo. Y ya un hombre tiene a producir ahí a los 100 años. Es que para Dios nada es imposible. Era como si fuera de 15. Porque quien da la fuerza es Dios. Dios es que suple todo. Por eso mi pueblo perece. Porque le falta conocimiento. Y se cumplió entonces. ¿Debe? No fue Ismael. ¿Sí? Es decir, que Ismael nació de Abraham. ¿Pero de qué? De la esclava. No pertenece a los hijos de Dios. En el contexto de la promesa. Esaú, hijo de Isaac, pero rechazó. No pertenece. ¿Sí? Tienen que convertirse. Tanto Isaac, tanto los árabes, como los edomitas. Tienen que Esaú y toda esa gente. Tienen que arrepentirse. Tienen que aceptar a Jesucristo. Pero hijo de la promesa, ¿qué pueblo de Dios? Los 12 hijos de Israel. Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Si va al capítulo 32 de Génesis, va a ver que Esaú quería matar por celo y envidia a Jacob. Y Jacob sale corriendo. Y por allá, por Parán Arán, allá dura varios años. Y tiene los hijos. Y cuando está por el camino que viene de regreso, aparece Dios y comienza ya a luchar con Dios. Bendíceme, dice, porque mi hermano me quiere matar. Bendíceme, hasta que no me bendiga no te voy a soltar. Y Dios le dice, mira, ya está rayando el alba. Hermano, toda la noche ahí peleando con Dios. ¿Cómo te llama? Le dice Dios. Y él le dice, Jacob. Ya no te llamará más Jacob, que significa ladrón, usurpador. Te llamarás ahora Israel, el que lucha con Dios y vence. ¿Sí? Hay que luchar con Dios en el sentido de que de la bendición, de la búsqueda, del conocimiento, del sometimiento. Hay que ver esas cosas. Eso es lo que Dios quiere aquí en este tema que estamos desarrollando. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Cómo supo Jacob que era Dios? Había un resplandor. Se veía. ¿Entiende? Porque buscaba a Dios. Jacob buscaba a Dios. Así que muy importante. Ahora te llama Israel, que significa el que lucha con Dios. ¿Ven ustedes? Entonces necesitamos conocer a Dios. Luche con Dios cuando tiene problemas, entiende que no puede dormir. Agárrese de Dios, comience en oración. A buscar a Dios, a alabar a Dios, a clamar por sus hijos, por su esposa, por su esposo, por su hogar. A clamar a Dios es luchar con Dios. ¿Sí? No se acueste a dormir. Cuando se le va el sueño es que Dios quiere que usted se tire de rodillas a clamar a Dios, a buscar, porque Dios quiere bendecirlo. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces yo creo que se ponen a tomar café o a tomar píldora para dormir o sleeping, ¿entiende? Comienzan a tomar esos jarabes porque quieren que dormir, para dormir. No, Nike y toda esa gente comienzan a beber. No, busque a Dios, tírese de rodillas, busque a Dios como hizo Jacob. Su nombre ahora es Israel. Entonces ahí vienen los israelitas. ¿Ves?
los 12 hijos de Jacob, se les llama Israel, los israelitas, porque son hijos de la promesa. Dios los bendijo. Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, Israel, ahora, las 12 tribus, a ese se le llama, ¿entiende? El pueblo de Dios. Son naciones. ¿Te ve? Mire cuántos millones han muerto. Egipto mató muchos millones. Hitler mató más de 6 millones de judíos ahí en Alemania. O sea, vea que se dé cuenta. España también persiguió, Francia persiguió, Europa persiguieron a los judíos por donde quiera. Y sigue creciendo, pero es que es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios, aleluya. Y Dios lo va a traer a su tierra otra vez. Así que hay que entender bien aquí por qué perece el pueblo. Dios castiga a su pueblo. Si usted va a Hebreo capítulo 12, versículo 5 en adelante, dice que quien él ama castiga y disciplina a aquel que recibe por hijo. Y como el pueblo se había rebelado, Dios lo castiga, como no lo mata, lo castiga. ¿Entiendes? Por eso que pasan por dificultades. Y eso pasa con la iglesia hoy en día también. La iglesia que se llaman creyentes, que se llaman cristianos evangélicos, que se llaman pastores, feligreses, cantantes, maestros, Dios lo disciplina, Dios lo prueba. Dios prueba a todo aquel que recibe por hijo. Entonces vamos a ver cómo estamos viviendo, cómo estamos delante de la presencia de Dios. Aleluya, santo. ¿Cómo usted está viviendo ante Dios? ¿Por qué perece el pueblo? Dice aquí Osea, porque le falta conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? Aceptar a Jesucristo. ¿Te ves? Ese es el conocimiento. Escudriñar la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios. En Mateo 5:48 dice, ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No sea conformista. Que yo me convertí, que me bauticé. No, viva la palabra. Testifique de Jesús. Sea santo. Ande en santidad. No mienta. No sea hipócrita. No sea infiel. No robe. No haga cosas que manche el carácter santo de Dios. Léase Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante para que se dé cuenta. Todas las cosas que hay que hacer matar, que hay que hacer morir. Es muy importante entender esto. Tenemos que consagrarnos, hermano. El Señor nos dilata por su iglesia. Él viene pronto. El Señor viene primeramente por la iglesia que vive en santidad, que es el cuerpo de Cristo. Y luego, después que pase la gran tribulación, te va a Mateo capítulo 24, del verso 29 en adelante, va a ver que viene una gran tribulación. Después de la gran tribulación, el Señor vendrá. ¿Entiende? El Señor vendrá. Es muy importante que usted entienda eso. Y va a establecer su reino milenial. Pero primero va a matar al anticristo. Usted ve esa bestia, el falso profeta. Dios lo va a matar. Lo va a quitar del medio con el resplandor de su venida. ¿Sí? Eso es visible. Y va a establecer su reino milenial. Y va a recoger a todos los judíos. Usted va a ver que todos los judíos van a volver a la tierra. Esa es una de las señales de la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra. Primero, la gran tribulación, pues no se ha visto ni se verá. Segundo, la muerte del falso profeta, de ese anticristo, del falso profeta, del dragón. Todas esas cosas Dios lo va a quitar. Y va a establecer su reino milenial. ¿Sí? Los judíos van a volver. Los judíos volverán a su tierra. Pero pronto se va a levantar un hombre para hacerse pasar por el Mesías. Y van a tratar de construir un templo. Pero no es el templo de Dios, pero ellos lo van a construir. Porque van a engañar y van a marcar. Porque las naciones se van a ver en guerra y van a subir un hombre. ¿Entiendes? Eso es muy importante que entiendan. Pero el pueblo no entiende porque le falta conocimiento. Vuelvo y repito a los pastores, pastoras, por favor, comienza a establecer la escuela bíblica, a enseñar la Biblia. Y ponga maestros que tengan conocimiento de la palabra de Dios, porque si ustedes no tienen conocimiento no van a poder enseñar. Hay que enseñar lo que uno sabe. Dice, de corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que tenga cuidado. ¿Qué usted tiene? ¿Qué usted tiene? ¿Tiene la palabra de Dios? ¿Tiene a Jesús? Pues habla de Jesús. Se requiere que se reestudia otra vez los institutos bíblicos. La escuela bíblica. Comiencen por los hogares a evangelizar, a instruir la palabra. En las iglesias. Que se enseñe más la palabra. En vez de estar hablando y dando mucho anuncio y vendiendo y cuantas cosas. Y mucha música, meta la palabra, déle más énfasis al estudio de la palabra. Canten, gloria a Dios, claro que sí, porque tenemos esos dones. Pero que sean espirituales, que la adoración sea verídica, sea adoración a Dios.
Que no sea fuego extraño. Porque ese es el otro problema, que tenemos fuego extraño. Música del mundo, le ponemos alguna palabra de Dios. Músico en calzoncillo, lo ponemos a tocar ahí. No, no, no. Hay que buscar la dirección de Dios. Hay que buscar la dirección de Dios para que Dios se manifieste con todos nuestros músicos, mujeres y hombres, que sean llenos del Espíritu Santo, nuestra juventud, que sea llena del Espíritu Santo. Sea canalizado por Dios, que cuando toque como David, que cuando David tocaba, los demonios salían de Saúl. ¿Sí? Hacen falta, pero hoy en día la música, en vez de sacar el demonio, que trae el demonio, trae espíritu inmundo. Y sale la gente peor y conozco cuantas cosas. ¿Se ve? Le falta conocimiento, hay que probar los espíritus. Hay que saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Se están dejando colar muchísimas cosas, bendito Dios. Sarakaya, mi a la calla. Suranda mayatura makuna kanaka. Urinana malakuna kamakalakita mankutuka. Habakandukuna anda kalayayukumaka. Santo. Me dan adoración que yo no recibo. Yo estoy buscando verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Sacrificio santo, vivo y agradable. ¿Ves? Estoy buscando eso. Bendito dice el Señor. Tenemos que ser santos, que lo que le damos a Dios tiene que ser santo. Por eso dice que somos templo del Espíritu. Y el Espíritu Santo no mora en templos sucios. Tengo que estar limpio. Tengo que ser santo. ¡Aleluya! Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Conocimiento de Dios. Por eso Dios mandó su Santo Espíritu. ¡Aleluya! Para darnos sabiduría, para darnos conocimiento. Para consagrarnos, para apartarnos del mal. Alabado sea su nombre. Te amo, Jehová. Sabaracaya túa. Tu reina y vive para siempre. Tú eres nuestro Dios. Abba. Sarando tía mayato. Señor, bendice a los pastores, bendice a la pastora, bendice a los líderes de la iglesia. Que se consagren ya de tu Espíritu Santo, Jehová. Que haya arrepentimiento, que haya conversión. Que haya sanidad, santidad. Abaracaya toa. Saracaya mía. Cristo viene, Cristo viene. Cristo viene. Por eso Dios quiere que busquemos de Él. Busquemos al Señor. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Deje el hombre impío su camino y el hombre el pensamiento su pensamiento y vuélvase a Jehová. Nuestro hermano José está hablando bien. Está trayendo un mensaje profético de parte de Dios. Que entendamos por qué el pueblo perece, hermano. Si usted ama a Dios. Gálatas 6:1 lo dice. Hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo. Vamos a levantar al pueblo, hermano, a enseñarle la verdad. No guarde rencor, no use venganza, no mienta, no hurte, no haga daño, levante, perdone. ¡Abba! ¡Santo Dios! Bendito sea el nombre de Dios. Es de suma importancia que vemos el tiempo que estamos viviendo. El mundo está corrupto. Están con los tiempos de Sodoma y Gomorra. Hay una corrupción, una inmoralidad terrible. Donde hay maldad, donde hay engaño, donde hay falsedad, donde hay mentira, hechicería, brujería. No solamente el lesbianismo y homosexualismo, hay mucho más que eso. Tenemos borrachera, tenemos droga. Hoy más que nunca se va multiplicando. Criminalidad, robo. Tenemos más divorcio que nunca. Tenemos más adulterio, fornicación terrible. Hay mucha inmoralidad de soborno. Los mismos gobiernos están corruptos, bendito Dios. Y dentro de las mismas iglesias, soborno y haciendo cuantas cosas. Falta de conocimiento de Dios. Y el Señor dilata en venir. No, Él viene pronto. Él quiere que su pueblo se arrepienta y se aparte del pecado. Vivimos en tiempos peligrosos. El mundo perece porque le hace falta conocimiento. ¿Estás entendiendo, amigos televidentes? Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de apartarnos del pecado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Dios. Pastores, abran sus ojos. Clamen a Dios. Métanse en ayuno y oración. Metan a la iglesia en ayuno y oración. A estudiar la palabra antes que sea tarde. Para que el pueblo se levante y haga un avivamiento. Bendito sea el nombre de Dios. Repita conmigo: Señor, gracias te damos por tu palabra. Devuelve el conocimiento a tu pueblo. Derrama tu Espíritu Santo como en aquellos tiempos, Señor.
Que haya un avivamiento espiritual más en las iglesias. Abre los ojos de los líderes, de los gobiernos, los presidentes. Mira cuánta inmoralidad, de corrupción, cuánta maldad. Tú lo ves, Señor. Permite que la sangre de Cristo corra por toda esta persona y se puedan arrepentir de sus pecados. Restablece los hogares, restablece las iglesias, los matrimonios, los hijos, los padres. Únelos, Señor, que se amen y se respeten. Por los méritos de Jesús te lo pedimos. Cuida a Israel, que vuelva a ti, Señor. Que busque tu rostro, que vea que el Mesías vino y que viene pronto por segunda vez. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el glorioso nombre de Jesús. En el nombre de Jesús nuestro Señor, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Dios me le guarde y me le bendiga. Nos veremos la próxima semana con la ayuda del Señor, porque Cristo viene demasiado pronto. Dios me le guarde. Hasta pronto.